Estimados amigos y colegas, una vez más con ustedes para llevarles siempre con el cariño y las buenas intenciones que lo que converse hoy día con mi invitado sea de mucho provecho para todos ustedes, especialmente los ingenieros civiles, especialistas en el tema de pavimentos, de las obras viales, tanto en el Perú como en el extranjero. Muchas gracias, tenemos muy buenas noticias, permanentemente nos están viendo. No olviden que dentro del video van a encontrar, de la página del video van a encontrar un espacio para sus comentarios, esperamos que así lo hagan, especialmente a nuestros especialistas que permanentemente están dando acá sus opiniones de mucho valor. En esta oportunidad cuento con la presencia del ingeniero José Enrique Millones Olano. Y la verdad, colegas, amigos del Perú, del extranjero, contar acá con el ingeniero José Enrique es un lujo. Es un lujo porque él es, yo diría, el primer profesional en el Perú en cuanto al conocimiento de lo que viene a ser el medio ambiente. Pues él es ingeniero civil especializado en medio ambiente y, como todos sabemos, es un tema que preocupa a todo el mundo. Hoy día, lógicamente, nuestro tema será la degradación del medio ambiente por una serie de aspectos desde el punto de vista ambiental. El ingeniero José Enrique Millones Olano es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 1968, en la especialidad de hidráulica. Estudió su posgrado de Planificación Regional, Desarrollo Económico y Econometría, y ha trabajado, pues, tanto en el Perú como en el extranjero, muchos temas relacionados con el medio ambiente, como consultor especialista en obras de infraestructura y dentro de ello el medio ambiente. Así que, mis amigos, creo que tenemos un hermoso programa, muy técnico, muy especializado. Les pido un par de segundos para continuar con el mismo. Ya regresamos. Bien, colegas, como les había comentado y les presenté al ingeniero José Enrique Millones Olano, especialista en estudios de medio ambiente. Enrique, para mí es, caramba, muy satisfactorio poder tenerte acá en sede de nuestro colegio, ¿no? Y qué mejor poder tratar contigo de esta especialidad que es tan importante y yo diría muy delicada. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, en primer lugar, desearía saludar al público. Sí, con todo gusto. Tiene la cámara televidente a tu disposición. Y efectivamente, en este momento, cuando dice Colegio de Ingeniero, sí, te informo que en el primer Congreso Nacional de Ingeniería Civil, el año 1976, presenté la ponencia del impacto ambiental de las grandes obras de ingeniería en el Perú, ¿no? Poco por primera vez, posiblemente. Bueno, se trabajaba sí, un poco ese tema, ¿no? Pero yo trabajaba el tema hace años anteriores. Porque trabajé en la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales. Y ahí tuvimos la gran oportunidad de hacer estudios ambientales, entre ellos, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental de la central hidroeléctrica del Marañón, que estaba justamente en el Pongo de Rentema. Y fue un proyecto que rápidamente, con una evaluación ambiental, se consideró no viable, ¿no? Posteriormente también vino el otro problema, que era justamente el trasvase del río Mantaro, que por contaminación minera no se hizo efectivo. Claro. Entonces, en realidad, los estudios ambientales en nuestro país se vienen llevando hace mucho tiempo, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco los antecedentes, digamos, de una pequeña cronología así muy rápida? ¿Cómo es que aparece? Porque antes, por ejemplo, en el Perú no tomábamos en cuenta, como comentamos, pues, la degradación del medio ambiente, menos aún en obras de infraestructura vial, muy poco, ¿no? Pero tú eres un poco el pionero y el que empieza con esto. ¿Nos puedes hacer, por ejemplo, desde el año que tú egresas a la universidad y empiezas a trabajar en esto, un pequeño comentario de los antecedentes hasta la fecha? Efectivamente, la razón por la cual yo me inclino por la parte de impacto ambiental es porque en ese tiempo se inaugura la presa de Asuán, en Egipto, en el delta del río Nilo. Y entonces, ¿de qué año más o menos? Año 1968, 1969. Cuando egresabas tú, más o menos. Y como ingeniero civil especialista en hidráulica me interesaba las presas. Y entonces se vio de que un problema que no había sido detectado era justamente el problema social, el problema de la salud. Entonces esta obra generó un gran impacto que hasta la fecha viene pagando el gobierno egipcio. ¿Cuál es? Introdujo una enfermedad, un vector infeccioso que es la bilarcia o esquistosiomasis, que viene afectando a miles y miles de... ¿Y cómo se manifestaba eso? ¿Qué relación tenía con la obra? Se manifestaba en el sentido de que el humedecimiento y la filtración de las aguas hacía aparecer charcos en ciertos lugares, y en esos lugares se encontraban unos caracoles, que eran la casa o que alojaba a un huésped. Ese huésped infeccioso era la una especie de virus, digamos. De virus.
que picaba al ser humano y en el ser humano se reproducía alimentándose de páncreas, hígado, riñones, corazón, prácticamente esa es la enfermedad, la bilharzia, ¿no? Entonces esa fue una gran preocupación del gobierno de Estados Unidos y a partir del año 69 la ley de impacto ambiental la dio la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Y aquí nosotros en el Perú se venía trabajando los temas, pero desde el punto de vista de evaluación y manejo de recursos naturales renovables, como es el caso de los suelos fundamentalmente y los bosques, ¿no? Y esto lo realizaba la institución donde yo trabajaba, que era la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, una institución académica de investigación muy prestigiada que lamentablemente feneció el año 94, 95, ¿no? Para dar lugar a otras entidades que luego sucedieron como INRENA y lo que es ahora el Ministerio de Agricultura. Pero realmente el tema, lo que trabajamos en el tema ambiental, sabemos que esto ya estaba presente en nuestro país desde hace muchos años atrás. Incluso tuve la oportunidad de trabajar con el ingeniero José Lizarra Reyes, que es el jefe de la ONER de este tiempo y jefe de la delegación peruana a la Conferencia Mundial de Estocolmo en Suecia. De tal manera que en los preparativos de la reunión y en las conferencias hubo abundante material que permitió que muchos de los integrantes de esa época de la ONER se embebieran de temas pues, relacionados a población, agua, fuentes nuevas y renovables de energía, de certificación, salud, población. Realmente fue muy vasta la formación integral. Porque y a medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido consolidando, digamos, un poco, bueno, a medida tanto la preocupación como ya la necesidad de los estudios. Sí, digamos. Yo puedo manifestar que efectivamente, si una reunión por el Día Mundial del Medio Ambiente congregaba a 200 a 300 personas en un solo ambiente, que era la ONER, después desbordó porque lo hacían en todas las instituciones, al momento que hoy está prácticamente institucionalizado. Imagínate. Porque las Naciones Unidas en la Conferencia Mundial de Estocolmo en Suecia señaló el día 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente. Y la tarea era que justamente ese día se hiciera un llamado mundial a la conservación del medio ambiente y las instituciones vinculadas se comprometieran a proteger. ¿Qué año ha sido eso? Del año 72 fue la Conferencia Mundial de Estocolmo. En Perú, nace con más fuerza. En Perú la primera conferencia que se dio fue el año 1974 en el auditorio de la ONER, que era el punto focal del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y como tal llevó adelante otros programas con la UNESCO, como el Programa Internacional del Hombre y la Biosfera, que tenía 14 proyectos. Y uno de los proyectos, el proyecto 10, se llamaba Impacto Ambiental de Grandes Obras. Razones por las cuales, como ingeniero, vi que debía estar más orientado a la identificación, predicción, interpretación y comunicación de impactos ambientales. Es la razón por la cual siempre he estado trabajando al lado de los colegas ingenieros civiles en todo tipo de obras. Que tiene que ver con las obras de infraestructura en general, digamos. Ya, dime, Enrique, lamentablemente pues acá este es un hermoso tema, no sé si hoy día te voy a comprometer para que vengamos otro día, porque a veces los espacios son muy cortos y hay tantas cosas que hablar. Dentro de los aspectos importantes a tomar en cuenta, digamos, en un estudio ambiental, para la sostenibilidad ambiental de las obras viales, ¿qué es lo que tú nos puedes recomendar a los ingenieros, digamos, como aspectos importantes, ¿no es cierto?, que siempre debemos tener presente mucho se habla ahora de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Bueno, efectivamente, las obras, lógicamente. Para que la obra sea duradera, se tiene que primero saber que los trazos, o el trazo, las alternativas que se tiene para un trazo definitivo de una carretera, por ejemplo. Debe estar debidamente estudiada. Dentro de las diferentes alternativas. Claro, debe estar debidamente estudiada dentro de las diferentes alternativas para evaluar cuál de ellas es la que afecta menos al medio ambiente. Menos impacto ambiental. De tal manera que, por ejemplo, en el caso del gas de Camisea, la tubería, por ejemplo, ¿Por dónde va a ir? Claro, pero muchas de ellas no han sido definidas con anticipación, lo que ha originado que haya en ciertas zonas lugares donde hay derrumbes, deslizamientos, deforestación, que ha provocado realmente pues, problemas de medio ambiente. Problema de medio ambiente con la carga de sedimentos que ha transportado material a las quebradas y ríos, ¿no? Y en general una carretera tiene que tener, o un trazo vial tiene que tener lugares estables por donde pasar. Por eso los estudios geomorfológicos, geodinámicas, hidrogeológicos deben ser hechos con tal Fíjate que es importante, ¿no? Es importante, incluso... Por lo tanto, fíjate el proyecto, ¿no? Porque recordemos que esto sale desde el proyecto. Claro, desde el proyecto. Entonces, si se elabora un mal proyecto, por ejemplo, donde no estamos considerando, como tú dices, la mejor alternativa que pueda generarnos el menor inconveniente del tipo de vista ambiental, ya estaremos en problemas, ¿no? Efectivamente, ese es un trabajo que tiene que hacerse progresivamente desde la idea misma que se tiene del proyecto. De tal manera que la idea, en la prefactibilidad, en la factibilidad y en todo lo que es el estudio de detalle,
la dimensión ambiental haya sido incluido. De tal forma que la alternativa mejor, la viable ambientalmente, sea la seleccionada, ¿no? Muchas veces nos damos casos, por ejemplo, cuando en nuestro país han hecho un trazo vial y realmente no se han dado cuenta que había un monumento histórico. Caso concreto, Trujillo-Huanchaco, que ha cortado en dos la ruina de Huanchán, ¿no? De Chanchán. Entonces, todas estas cuestiones hace prácticamente ver de que no se tuvo en cuenta más que la distancia. Más corta es la línea recta que cruza, que une 2 puntos. Entonces, así como ese, hay varios ejemplos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la Libertadores, donde realmente, felizmente, en el año de 96-97, recién se hace un desvío, una variante para que no cruce Tambo Colorado, que también es otra ruina. Entonces, así, hay muchos lugares que prácticamente han sido perdidos para siempre. Y por lo tanto, un buen estudio hubiese previsto que no pase por ahí, digamos, por decir la carretera, claro, ¿no? Exactamente. Lo cual no estaría generando problemas. Dime, nosotros como ingenieros civiles, en todo caso ya en una obra vial, ¿no? Que es nuestro tema, ¿qué es lo que debemos tomar en consideración para que haya un buen proyecto ambiental, digamos? Como Bien, tú dijiste el trazo primero, claro. ¿Qué otras cosas te toman en consideración? Como dije, la geología, los suelos, los lugares que uno atraviesa. Para ejemplo, evitar derrumbes. Derrumbes, deslizamientos, ¿no? El otro problema que es grave realmente es si atraviesa o no atraviesa terreno de cultivo, porque muchas veces el sistema hace que como vasos comunicantes el agua que se riega en la parte alta discurra subterráneamente hacia la parte baja. Y entonces, ¿qué sucede? Que el soporte o la estructura del pavimento se humedece y eso hace que prácticamente se hunda, porque los finos caen y entonces hay asentamientos, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta, y no solamente en carreteras, en canales también, cuando hacen canales, más aún porque hay agua, claro, es todo un problema, ¿no? Dime una cosa, y por ejemplo cuando nosotros hacemos el trazo, los famosos cortes y rellenos, ¿no es cierto? Que de todas maneras se generan trazos importantes, ¿no? A veces hay cortes hasta de 200 metros en vertical, ¿no? Y eso viene abajo, por ejemplo, y malogra todo el tema, ¿no? Derrumba todo. Entonces, ahí lógicamente mucho tiene que ver el proyecto en ese tema. El tema de los botaderos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo, debido a un corte, tengo una gran cantidad de miles de metros cúbicos? ¿Dónde voy a depositar eso? Porque el problema de medio ambiente. ¿Cómo consideran ese tema? Se viene solucionando ese tema, ¿no? Y en lo que significa cortes, efectivamente, muchas veces se deja de considerar el paisaje. Y el corte debe ser hecho de tal manera que se busque una armonía con la fisiografía y el paisaje. Y esto muchas veces encarece la obra, es cierto, pero los resultados a largo plazo son muy beneficiosos, porque no hay tanto costo operativo de rehabilitación y mejoramiento de carretera, puesto que se ha consolidado ya la estructura de suelo, de tal forma que se evita caídas o derrumbes. Por otro lado, tenemos los problemas que están relacionados prácticamente a los botaderos o lo que se llama depósito de materiales de excedentes, que es los lugares o sitios que se deben de buscar a fin de colocar ahí todo el material excedente y colocarlo de tal manera que también igualmente la arquitectura paisajística juega un papel importante, de tal manera que se ganen espacios para el ocio, para la diversión, para el recreo, vamos a decir, ¿no? Tantas cosas que podemos conversar, José, sí, caramba. Dame un minutito para que podamos hacer un pequeño corte y continuamos. Perfecto, gracias. Permiso, mis amigos, los esperamos. Mis amigos, ustedes están, los que nos están siguiendo, fíjense qué importante es para nosotros los ingenieros y también para el Perú y el mundo que se maneje el tema ambiental, ¿no? Porque ustedes saben de que el mundo va hacia su desaparición si es que los seres humanos no tomamos en cuenta estos aspectos. Enrique, yo creo que una cuestión preocupante es la formación de los profesionales especialistas, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú eres también catedrático de muchas universidades de pregrado y posgrado, y tú debes conocer bien un poco el tema de formación de especialistas, ¿no? Dentro de las diferentes ingenierías, no sé, de la ingeniería civil. ¿Y qué nos puedes comentar? ¿Crees que en el Perú están egresando gente especializada o cuál sería tu recomendación en ese sentido? Bueno, yo tengo 2 años prácticamente trabajando en España, en Madrid, en un centro internacional de formación en ciencias ambientales, donde al final los cientistas reunidos determinaron que el tema ambiental era tan amplio que no deberían haber maestrías ni doctorados. En nuestro país, lamentablemente, se abusa de maestrías y doctorados, porque la recomendación era que
en todas las instituciones universitarias se formara a todos los especialistas, a todos los profesionales con el tema ambiental, de tal manera que las universidades saldrían... O sea, el que egresaba ya salía con una formación medioambiental. Porque no si es te interese la carrera, la ingeniería, digamos, cualquier especialidad. Cualquier especialidad, economía, sociología, todas las carreras, sacerdocio, militares, todos realmente con una formación ambiental, de tal manera que vean y revaloren el medio ambiente, de tal forma que en su conjunto hagan la unidad ambiental que necesita muchos proyectos, ¿no? Pero me imagino esa sería una formación un tanto general, ¿no? Pero ponte nosotros los ingenieros civiles, por ejemplo, y ya dentro de eso la especialidad de las carreteras, de las obras viales. Como que ya después tendríamos que entrar específicamente, por decirte, si te hablo del asfalto, digamos, que es un... No, entrarías al asfalto, ¿no? Pues, el asfalto. La cosa que tú ya mentalmente estás ya formado para mirar tu entorno, tu ambiente, mirar la vegetación, mirar la flora, la fauna, el suelo, y ya te ubicas y sabes que el entorno es importante en la construcción de tu obra. Tú sigues siendo un especialista y un doctor en asfaltos. Eso no te quita que tengas una formación ambiental. Es importante. Entonces creo que en la Universidad de Ingeniería y en la Facultad de Ingeniería Económica, en la Universidad de Ingeniería, se está justamente en esa línea, formando a los ingenieros con el tema ambiental. De tal manera que, yo soy profesor. ¿De Ingeniería Económica? Ingeniería Económica y Ciencias Sociales se dictan dos cursos, el curso de Tópico de Impacto Ambiental y el curso de Economía y Medio Ambiente. Y en la Facultad de Ingeniería Civil, dentro de la cátedra de Problemas Especiales en la Construcción, donde se ven todos los problemas ambientales que se presentan en las obras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, todo se observa. Entonces el estudiante puede apreciar en el pregrado cuán importante es llegar a trabajar ya sin que sea un especialista, solamente con el conocimiento ambiental. Si es que en el trabajo le dan la tarea de dedicarse al tema ambiental, tendrá las herramientas para hacerlo, pero si no, proseguirá con lo que le interesa más, la disciplina que más le interesa: suelos, hidrología, geología, mecánica de suelos, estructuras, todos sus aspectos. Por ejemplo, yo soy hidráulico y a mí me vinculo mucho con proyectos de irrigación, con centrales hidroeléctricas, con obras de saneamiento. O sea, tú verías el tema, como comentábamos, digamos, de la degradación, por decir, del medio ambiente en función a las obras que tú conoces, ¿no? Entonces ya orientas qué daño pueden hacer esas obras al medio ambiente en el tema hidráulico, ¿no? Por ejemplo, las famosas obras cuyas canaletas realmente desembocan en lugares o sitios que llegan a afectar personas, desagües, por ejemplo, o cultivos. Y todo esto realmente es un peligro, un problema potencial que se está dejando para que después la misma carretera sufra el impacto y sufra también el problema de asentamientos, deslizamientos, ¿no? Porque entrando también en ello, por ejemplo, en los materiales, ¿no? Tú sabes que algunos materiales son más contaminantes que otros, ¿no? En el tema, por ejemplo, de las obras viales usamos mucho los agregados, usamos el cemento Portland, digamos, ¿no es cierto? Usamos el cemento asfáltico. Más o menos tú ves un poquito ese tema, cómo degradan, por ejemplo, los asfaltos o cuando construimos una carretera, digamos. Bueno, hubo un seminario internacional sobre el asfalto, justamente, y yo toqué el tema del asfalto, la salud y el medio ambiente. Mira, qué interesante. Y efectivamente no hay ningún impacto realmente que sea de orden químico porque se degrada, porque prácticamente es material fósil. Todo lo que se utiliza en lo que es los asfaltos. Entonces, en ese sentido, el problema es el daño físico que puede ocasionarse por construir ese... Bueno, es otra cosa, ¿no? El caso de cortes y rellenos, claro, que se derrumbó el talud, que esto que lo... Y lo que sí tiene que tenerse cuidado son las medidas de control y monitoreo de la planta de asfalto, ¿no? Donde justamente... O sea, la emisión más ya de gases en todo caso, ¿no? Claro, ¿no? Son cuestiones también igualmente de líquidos, ¿no? De las aguas prácticamente. Pero ahora, felizmente, los estándares ambientales son tan altos que ya los equipamientos vienen ya con controles de contaminación atmosférica y controles de derrame de agua, ¿no? O sea que cuando hablamos de asfaltos, de agua, podríamos estar pensando que las obras, los pavimentos asfálticos, las carreteras, que son de miles de kilómetros, no hay mucha degradación en el tema del medio ambiente. Se habla y se dice, teóricos, como material, de que como reflejo del sol, prácticamente sí ocasiona un problema de sobrecalentamiento. Claro, pero eso sí es cierto, sí, ¿no? Pero eso siempre y cuando se hablara de contar los kilómetros y kilómetros que dan la vuelta a la Tierra. Entonces se ve una gran capa, que esa capa está recalentando, entonces ya es un efecto cambio, ¿no? Pero si están así separados, como se observa en nuestro país... Porque en el caso, por ejemplo, de los pavimentos, el hecho mismo, por ejemplo, del asfalto ser un color negro,
guarda, digamos, interiormente el calor y eso va generando un calentamiento. Y como son millones de kilómetros en el mundo, digamos, y si hablamos un poquito del cemento Portland, puede ser algo parecido, digamos, si yo te pongo una construcción acá con un pavimento con asfalto, con cemento asfáltico y otro con cemento Portland, ¿no? ¿Cuál de los dos podría ser, digamos, un poquito más perjudicial para el medio ambiente? Bueno, realmente, como te digo, solamente en el proceso de constructivo, proceso de fabricación, realmente, porque hay fabricación. Claro, porque ahí es cuando el polvo emana y sale, pues. Entonces, pero ya una vez que está vaciado en concreto, prácticamente no hay problemas con el cemento, ¿no? Ya, mira, qué interesante. Yo te digo sinceramente, un poco lo veía casi desde otra línea, ¿no? O sea, que más bien los materiales eran los que más degradaban, pero ahora, claro, con lo que tú nos comentas, el problema es de tipo físico, ¿no? Que yo, por ejemplo, hago un trazo de una carretera que existió 50 años, pero que era solamente un carril, pues lo ampliamos a 2. Claro. Para ampliar a 2 hay que cortar unos tremendos taludes, los cerros, y a veces cuando los proyectos también no están bien elaborados quedan taludes de 100, 200 metros. Imagínate en CB Selva, donde llueve torrencialmente, suelos de mala calidad, muchos finos, limos arcilla, y eso se va abajo. Entonces, no deben quedar así, claro, deben ser banquetas. Deben ser banquetas, claro. ¿no? Y por otro lado, también el gran problema que existe cuando hay estos ensanchamientos es el daño a terceros. Es decir, hay muchas personas que son afectadas en su vivienda, en su terreno de cultivo, y también puede ser obras prehispánicas, ¿no? Que pueden ser afectadas. Porque yo he visto pues carreteras donde se baja el y tú ves abajo y todo está destrozado, ¿no? Claro. Y se llevó las alcantarillas, y si hay chacra abajo se llevó la chacra, y llega hasta el río, la quebrada. La verdad que es preocupante, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un problema en Tingo María, inundación. Ese problema es un problema de inundación. ¿Por qué? Porque ha desbordado el río. ¿Y por qué ha desbordado el río? Porque las riberas no están muy aseguradas con la foresta que tenían antes. Claro. Al ser deforestadas, hay muchos sitios realmente débiles que se ha producido la rotura. Y por ahí realmente es donde ha desbordado el río. Y así pasa siempre en la selva. Lo que pasa en la carretera marginal de la selva también. Esta carretera prácticamente siempre la pavimentan, siempre la asfaltan. ¿Producto de qué? De que nunca se tomó medidas ambientales, como era la protección de la red vial, es decir, a un lado y otro lado, toda una faja de árboles que permitía realmente evitar que la escorrentía de un lugar a otro corra, como en estos momentos lo hacen a través de muchas carreteras que vemos, y que lamentablemente ese pavimento luego se deteriora y queda inutilizada la carretera. ¿no? Y eso genera pues millones y millones de pérdidas al fisco, ¿no? Porque si una carretera, por ejemplo, un pavimento tiene una vida útil de 20 años y sucede lo que estamos diciendo de repente por un problema de proyecto y al año, 2 años se destroza, imagínate cuánta plata se pierde, porque un kilómetro de una pavimentación más o menos, un proyecto definitivo vale pues $1,500,000. Y si estamos hablando de 100 kilómetros, imagínate cuánto dinero. Claro, y el problema ambiental no debe verse localmente, sino debe verse regionalmente. Claro, lógico. Porque muchas veces se trata de resolver el problema localmente cuando el problema es regional. Es el caso de la Interoceánica Norte, por ejemplo, donde hay gran movimiento de tierra, una masa de tierra que se va desplazando. Porque toda la zona es eje selva. Toda es eje selva. Entonces todo eso va originando problemas. Hay que ver de que realmente es un problema permanente. Nunca se va a detener ese tipo que es ya natural, de desplazamiento, de deslizamiento de la tierra, de grandes superficies, ¿no? Así es, Enrique. Bueno, Enrique, caramba, qué pena que tengamos que cortar un poco por problemita de tiempo. ¿Nos podrías dar alguna recomendación final, digamos, a nosotros los ingenieros civiles, más que todo, que hacemos este tipo de obras, para poder ir terminando? Bueno, los ingenieros civiles, estando acá en Lima y estando en provincias, en los departamentos, los colegios de ingenieros deben darse una vuelta por las obras de ingeniería civil y ver si se está o no se está cumpliendo el plan de manejo ambiental. Porque el plan de manejo ambiental es una parte muy importante que da las medidas correctivas para disminuir los impactos ambientales negativos. Y si existen positivos, tratar de que esos impactos alcancen al mayor número de personas. Entonces, es una cuestión vital e importante que el estudio de impacto ambiental traduce en hechos prácticos, como es prácticamente alcanzar para la población un bienestar mejor y para la obra un desarrollo mucho más duradero, ¿no? Definitivamente, ¿no? Claro que acá pues se integran todos los involucrados, pues, ¿no? Por ejemplo, el Estado, ¿no? A través de que sean proyectos debidamente estudiados, ¿no? El problema que está ahí, justamente acaba de tocar cuando dice el Estado. El problema es
que nuestra legislación ambiental es una ley prácticamente sectorial. Entonces la responsabilidad es del sector. Ahora que han creado el Ministerio del Medio Ambiente, bueno, es parte. Así es. Pero en todo caso no constituye un ente autónomo que pueda tomar decisiones en forma transversal, porque aparecen en los diferentes sectores unidades ambientales. Y eso hace que prácticamente cada sector maneje el tema ambiental. Y bueno, se generan problemas burocráticos también y de cruces posiblemente ahí, ¿no? Claro, es otro problema también igualmente, ¿no? Lo que sabemos todos, ¿no? La burocracia, todo lo que aparece, ¿no? Bien, Enrique, entonces te comprometo pues para que cuando te des un tiempito de nuevo podamos seguir ampliando un poco esta conversación. Con mucho gusto. Que yo estoy seguro a nuestros colegas en el Perú, y no solamente en el Perú, sino en muchos países que nos ven, se van a interesar por este tema. Así que amigos, escriban, hay comentarios cuando ustedes vean el video, y el ingeniero José Enrique Millones les va a estar respondiendo a sus preocupaciones, inquietudes y también, ¿por qué no?, irlos ilustrando, digamos, en aspectos importantes. Entonces, nos despedimos hasta una próxima oportunidad, Dios mediante, el próximo lunes que estaré conversando con otro especialista en los grandes temas correspondientes a la infraestructura vial. Muchas gracias.